voy a hablar sobre el problema de la discalculia. Bueno, la discalculia es un trastorno específico del desarrollo de base biológica. Este aprendizaje afecta profundamente las capacidades aritméticas y las matemáticas, y se define también como dislexia matemática. En la definición de la discalculia sería la disfunción en las conexiones neuronales que procesan el lenguaje numérico, dificultando las funciones cerebrales que permiten el procesamiento y acceso a la información numérica, que también es conocida como DAM, dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. La que sigue, Mireya, por favor. Bueno, las causas las más comunes son un déficit cognitivo en la representación numérica. Esto es una disfunción neuronal que impide la correcta representación mental de los números, dificulta la decodificación numérica y afecta a la comprensión del significado de las tareas o cálculos matemáticos. La otra es el déficit cognitivo, que impide el acceso a la información almacenada en el cerebro. Los niños con discalculia, presentan una disfunción en una determinada red de conexiones neuronales que les impide acceder a la información numérica con facilidad. En sus redes de conexiones neuronales siguen rutas alternativas y diferentes a las que presenta un cerebro normal. ¿Sí, por favor? Okay. Bueno, ahí en la imagen tenemos un niño con, su cerebro normal, ¿verdad? En que los números los ordena correctamente, y un niño con discalculia, el cual los ve, no ve el orden, los ve diferentes. Y aquí nos dice que la discalculia se presenta como disfunción neuronal en el surco intraparietal del cerebro, y esto es una disfunción de un patrón de deterioro cognitivo. La que sigue, Mireya, por favor. Bueno, esas son características y síntomas de la discalculia, como que son, generales. Las características y síntomas van a variar según la edad del pequeño. Los síntomas pueden resultar cambiantes y presentarse de diferentes formas de un niño a otro. Comienza a ser detectable en la etapa de preescolar, cuando el niño empieza a desarrollar las habilidades de aprendizaje aritmético, y persiste durante la infancia, adolescencia, incluso en la edad. Bueno, yo creo también, eso es personal, que tal vez como padres, si pusiéramos atención a los niños, yo creo que también sería detectable antes, porque si nos damos cuenta ahora, yo creo que todos sabemos que los números es el único, conocimiento que está en toda nuestra vida. Está la mamá embarazada y tenemos 8 meses. La cabecita del niño mide tantos centímetros. O sea, desde el embarazo los números ya están presentes. Cuando estamos ya en casa, ¿verdad?, con los niños, y cuando los ponemos a hacer, actividades, les decimos, es que son dos juguetes, ese es un árbol. Entonces estamos manejando números, todo el tiempo manejamos los números, solo que tal vez no tenemos la capacidad para ver o para conocer que puede haber ese tipo de problemas en los niños. No, porque también lo podríamos ver desde antes del preescolar,
Lo que pasa es que en el preescolar pues ya se le empiezan a poner los números, pero realmente los manejamos toda la vida. Ajá, entonces bueno, yo creo ahora que sí es como que para poner un poquito más de atención. Bueno, y dice que a medida que los niños van creciendo, estas dificultades se hacen más evidentes, pero debemos esperar a que se produzca el fracaso para actuar. Entonces a veces es como que si entre más temprano se detecte, yo creo que siempre sería mejor. Así es. Y bueno, la que sigue, Mireya, ese es un problema de cómo hacen los niños, vaya, sus operaciones. Aquí en la primera es el 54 menos 35, sería 19, y él pone 21, le restó al 5, le restó el 4. Acá en la otra, el 2 y el 1 lo sumó y puso el 3, eso lo hizo bien, pero ya el 7 y el 3 ya los hizo mal. La que sigue, Mireya, por favor. Bueno, estos son síntomas ya en el preescolar. Yo encontré preescolar, primaria y bachillerato. Eso, como decía antes, va aumentando según la edad del niño. En preescolar, a la que sigue, mira ya. Creo que los puse. Creo que no los puse. En la siguiente. Bueno, en el... No, ponme en síntomas, porfis. En el preescolar, se le dificulta al niño aprender a contar. También tiene la comprensión del concepto del número mal, la incapacidad para la clasificación y medición. Esto es que resulta muy complicado asociar un número con una situación de la vida real. Por ejemplo, conectar el 2 con la posibilidad de tener 2 caramelos, 2 libros, 2 platos, entre otros. Los problemas para reconocer los símbolos asociados a los números. Por ejemplo, cuando asociar el 4 con la palabra 4, no la relacionan. La escritura incorrecta es cuando uno se escribe el número y los niños lo escriben mal al copiarlos o en un dictado. Eso es en preescolar. Errores de forma, confundir el 9 con el 6 o el 3 con el 8, ese es otro síntoma en preescolar, que uno es cuando observa, ¿verdad? Invertir la escritura, escribe los símbolos volteados. Errores de sonido, confundir números que suenan parecidos, por ejemplo el 6 con el 7. Síntomas a la hora de ordenar secuencias. Repite algún número 2 o más veces. La omisión. La omisión es que se suele presentarse como un síntoma muy frecuente y se produce al saltarse uno o más números de una serie, porque en preescolar pues ya les pone uno las series de figuras, de diferentes dibujitos y de números, ya digamos cuando están en tercer grado. Entonces ya ahí los niños pues ya omiten los números. Síntomas relativos a la secuencia. Otra característica de la discalculia suele, cuando pedimos al niño que empiece a contar, por ejemplo, desde el 4, pero no es capaz de empezar a contar desde este número y tiene que empezar desde el 1. Le cuesta reconocer y clasificar objetos por tamaño y forma. Y bueno, también están los síntomas de primaria y de bachillerato, pero ya van aumentando según la edad
según los aprendizajes que se deben adquirir a esa edad, y las dificultades que presentan. Entonces ya son diferentes, ¿verdad? La que sigue, Mireya, por favor. Perfecto. Tipos de discalculia. Ok. Bueno, los tipos de discalculia que existen son la discalculia verbal, dificultad para nombrar cantidades, la discalculia pragnóstica, que es la dificultad para enumerar, la discalculia lexical, dificultad para la lectura de símbolos matemáticos, discalculia grafical, que es dificultad para escribir símbolos matemáticos, la discalculia idiagnóstica es dificultad para hacer operaciones mentales, y la discalculia operacional es la dificultad en la ejecución de operaciones y cálculo. Y aquí van así que van ya las de todas las edades, vaya, porque van desde la más leve hasta las más graves. La que sigue, Mireya, por favor. Bueno, el tratamiento para la discalculia, pues es diagnóstico precoz, o sea, entre más pronto se diagnostique al niño con discalculia, pues ya se empieza a tratar y tal vez pueda que se le den más herramientas necesarias, ¿verdad?, que les ayuden a adaptarse al proceso de aprendizaje. Más probabilidades de evitar un retraso educativo, problemas de autoestima o trastornos más serios. La que sigue, Mireya. Bueno, este es para finalizar. Lo primero que debemos de hacer, si identificamos que nuestro hijo padece discalculia, dice que el niño presenta, tiene buenas capacidades lectoescritoras, pero tiene problemas para contar y resolución de problemas matemáticos. Tiene poco sentido de la orientación y se confunde con los cambios de rutina, porque los cambios de rutina también es como que una secuencia. En las rutinas, cuando les tenemos una rutina al niño, te levantas a tal hora y primero haces esto, después vas a hacer esto. Entonces también es como que ahí van también los números. Tiene buena memoria para las palabras, pero no para los números. Se le dificulta la realización de cálculos matemáticos y tiene dificultad para jugar juegos estratégicos, por ejemplo el ajedrez. Dice que para ayudarlos a superar la discalculia, pues, con estos son consejos. Dice: dale a tu hijo el tiempo necesario para solucionar y visualizar los problemas matemáticos. Haz que tu hijo lea los problemas matemáticos en voz alta. Quizás su problema sea que aún no los comprende bien. No lo regañes ni lo presiones. Dale ejemplos donde relacione los problemas matemáticos con los casos de la vida real. Facilítale hojas de papel con suficiente espacio visual. Ayúdale a memorizar mediante la repetición, ritmo o música para ayudarle. No olvides que el apoyo de un profesional es necesario para que tu hijo supere cualquier dificultad en el aprendizaje que puede presentar y que tu apoyo será fundamental para ello. Bueno, esto sería mi presentación.